Cuando es creada Eva de Adán, ya hay comunidad. Ya tenemos dos personas que a la vez son esposos, son marido y mujer, pero a la vez son hermanos en Cristo y son hijos del Altísimo. Y por tanto existe una relación vertical y empieza a haber una relación horizontal. Antes incluso de tener cercanía marital entre esposo y esposa en el lecho conyugal, Eva era hija de Dios y Adán era hijo de Dios. Antes era la iglesia que el encuentro entre esposos. Es fundamental. Y te voy a decir algo. Puede que haya áreas de tu vida que no funcionen bien. Tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Puede que no funcione bien tu tema laboral, la economía. Puede que no funcione bien tu salud. Pero te voy a decir una cosa. Si no funciona bien tú en tu iglesia, hay problemas que se van arrastrando. Hay una desazón y una tristeza que te va persiguiendo. Hay una falta de, como un sentimiento de orfandad, de soledad, de desencaje, de desatino. El que va de iglesia en iglesia, de no estar en ningún sitio, de sentirse solo. Es tan importante, fundamental, que tengas una muy buena y excelente relación con el Altísimo, que abrió sus brazos en la cruz para recibirte, y que tengas la buena relación y correcta con tus hermanos. Y por eso estas 3 semanas estamos hablando de la iglesia. Yo había preparado un vídeo, quería pasaros un vídeo, es un poco larguito, ¿vale? Son como 10 minutos, luego preguntas y respuestas. Y a mí me impactó mucho cuando escuché en agosto pues, estas preguntas y respuestas, va tocando diferentes temas, pero en concreto quería extraer esta sección. Quería extraer primero la primera intercesión, luego la segunda y la primera, luego digo, mira, las 4 o 5 las pongo y todo tiene valor. Es muy importante que quizás no entre por un oído y salga por otro, o que intentes quizás mantenerlo en tu mente porque las cosas se olvidan y luego se pierden. Por tanto, es muy valioso, leí el otro día, que siempre que pienses, úsalo con papel y boli, ¿no? Es decir, es muy bueno que tengas un móvil con notas o que tengas una libreta, porque igual lanza una frase, una idea, una semilla que te va a inspirar mucho, y quizás los otros 9 minutos 45 no impactan tanto, pero quizás hay algo que dices, wow, quiero meditar en esto, quiero orar por esto. La verdad es que hay mucho contenido, pero espero que sea de mucha bendición. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus mensajeros, gracias por tu verdad. Y declaro que este lugar es solo para ti. Satanás no tiene arte, ni parte, ni lugar, ni suerte, ni heredad en este lugar. Echamos fuera toda intención del maligno. Solo tú, Jesús, desde ahora, desde ya, desde este momento, desde el inicio de la reunión, fluye con tu Espíritu Santo, fluye en cada corazón, trayendo dirección y sabiduría. En el nombre de Jesús. Se quiere que la iglesia se involucre, pero ¿cuál iglesia? No es que lo pongas en Facebook para que todos los cristianos del mundo se enteren. Es dilo a esa iglesia en particular. Y dice, si no oye a la iglesia, o sea que es una iglesia que oye y que habla, tenle por gentil y publicano. Y la idea es excluir a esa persona de la membresía de esa iglesia local, pero yo no puedo excluir al que no ha sido incluido previamente. Entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento asume la membresía de la iglesia local en muchos textos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo que haga una lista de viudas. Esa lista de viudas, ¿de qué viudas estamos hablando? ¿De todas las viudas de la ciudad o específicamente de unas viudas que pertenecían a una iglesia local? Entonces, de nuevo, es imposible que un creyente pueda madurar, pueda desarrollarse plenamente como un creyente sin estar en el contexto de una iglesia local. Pero por otro lado, es imposible que los pastores hagan bien su trabajo si no saben quiénes son los miembros de su iglesia.
Porque la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. ¿Quiénes son vuestros pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por cuáles almas debo yo velar? Como quienes han de dar cuenta. ¿Por quiénes yo voy a dar cuenta? ¿Por todos los cristianos de República Dominicana, del Caribe? Imposible. Tiene que ser un grupo particular de creyentes. Entonces, por eso creemos que el Nuevo Testamento asume la membresía. Bueno, solo decir que la palabra membresía no es que no aparezca en la Biblia, es que no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La palabra membresía no es una palabra castellana, no está. Ser miembro sí, pero miembro aparece. Pero la palabra membresía no existe en castellano, esa la hemos inventado y la hemos usado así como se usa, pero no existe en castellano. Usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busque la palabra membresía y no está, está miembro o algo parecido, pero membresía no existe. Gracias, Evis. Pablo, ¿quieres decir algo a eso? Del ser miembro de una iglesia. Pues bueno, en mi diccionario, no. Podemos decir lo mismo con respecto a la A ver si podemos subir el volumen, porque la mitad de lo que está diciendo ya perdimos. A ver. Ahí está. Ya. La importancia de la iglesia en la obra misionera no se puede enfatizar demasiado. El Señor solamente tiene una organización en la tierra y no es una organización, es un organismo y es la iglesia local. Y los líderes de la iglesia local son los ancianos. Y los ancianos también son los líderes de la obra misionera en el mundo, no los expertos en misiones, ancianos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, podemos ver como un proceso, una evolución. En los primeros capítulos del libro de Hechos, escuchamos apóstoles, apóstoles, apóstoles. Luego, apóstoles, apóstoles, ancianos, apóstoles, ancianos. Luego, ancianos, ancianos, ancianos. Y es muy interesante que en los viajes misioneros del apóstol Pablo, en Hechos 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado, la obra misionera de la iglesia en Antioquía. Entonces, Pablo, siendo apóstol, fue enviado a la obra misionera por medio de una iglesia. Y es interesante que cuando regresó, después de su primer viaje, en capítulo 14, dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habría abierto a los gentiles la puerta de la fe. El epicentro de la Gran Comisión no es una organización misionera, es la iglesia local y sus ancianos. Vamos a saltar a otro tema. Michael, perdón. ¿puedo Sí, decir vamos algo? a volver a ese tema. Es que estaba pensando, quizás hay algunos aquí, pastores, que dicen, bueno, yo sé quiénes son los miembros de mi iglesia, aunque yo no tenga ninguna lista, porque son los que asisten normalmente. Pero es que no la membresía, sino ser miembro de una iglesia es un poco más que simplemente asistir a una iglesia cada domingo. Es hacer un compromiso que se exprese de manera explícita o no, pero es un pacto. Hay un pacto que hace el miembro con esa congregación. O sea, no se trata simplemente de que yo asisto a una iglesia, porque hay creyentes que de hecho asisten a una iglesia un domingo, asisten a otro domingo y creen que eso está bien. No, eso no está bien.
Eso no está bien. Uno tiene que comprometerse con una iglesia local. Y es ese compromiso lo que hace la diferencia entre un miembro y uno que no lo es. Entonces, no asuma, pastor, que estás aquí, que porque una persona visita tu iglesia, ya la puedes considerar un miembro de la iglesia. Porque tal vez ni siquiera puedes ponerlo en disciplina, por ejemplo. No puedes hacerlo, porque esa persona no ha hecho ningún pacto de compromiso con tu iglesia local. Hermano, tengo que decir algo. Sigue, eso está bueno. Y ya no más después de esto, ya. Pero hermanos, cada vez que oramos, los pastores, los ancianos en mi iglesia o los que trabajan conmigo en la misión, siempre oramos, Señor, aumenta nuestro temor de ti. Una persona no solamente tiene que hacer un compromiso con la iglesia para ser miembro, pero los pastores, los ancianos, hacen un compromiso con el miembro. Y un día, pastor, tú vas a ser juzgado ante el tribunal de Cristo por su cuidado de todos los hermanos en la iglesia. Yo escucho a muchos pastores hablando, jactándose de cuánto aman la iglesia. Pero después de observar, yo veo que muchos aman sus ministerios en la iglesia, pero no aman la iglesia. ¿Tú amas la iglesia a la misma medida que tú amas la persona más difícil en la iglesia que no puede contribuir a tu visión? Me arrepiento. Buena palabra, amén. Muy bien. Estoy bien, pero no sé cómo se me ve. Algo quizás ha sido una idea central que te ha encajado, quizás refuerza lo que ya imaginabas o no, o te llama la atención o te enseña. ¿Puedes comentarle a la persona que tienes al lado cuál es, también desde las casas, cuál es quizás la idea una de las ideas que destacas? Igual son varias, pero al menos una de ellas que te ha llamado la atención. ¿Puedes compartirlo un momento? Vale, ahora dejamos a la otra persona que también comparta, si no ha compartido. Dejamos 20 segundos. Muy bien. Pues vamos finalizando. Como decíamos al inicio de esta serie, la palabra en Hebreos habla de que hay muchas cosas que son sombra de la realidad celestial. Es decir, yo pongo mi mano, detrás hay una sombra y dice, la verdad no es la sombra, es mi mano. De la misma manera, en el cielo existen unas realidades de amor, de relación, de comunicación, que aquí en la tierra simplemente vemos sombras. Por ejemplo, la semana anterior hablábamos de la iglesia como la esposa de Cristo.
Y aquí está diciendo los matrimonios, el ideal es que se cuiden, se protejan, etcétera, pero están siendo la sombra de una verdad que es Jesús ama a su iglesia. Y nos quedábamos con una frase que quería que mantuvieras, incluso ya está por ahí por Instagram, una frase que quería que quedara marcada. La iglesia local es la forma física de la esposa de Cristo. A veces nosotros imaginamos bueno, iglesia es la universal, bueno, iglesia, yo tengo ciberiglesia, la miro por internet, es que yo amo a los adventistas, a los católicos, incluso a los musulmanes, a los judíos y todos tenemos... Son muchas formas de ver la iglesia protestante, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, pero realmente cuando Jesús habla de su iglesia, está hablando de la proyección en cada iglesia local. Y ahí hacíamos la distinción, y estoy simplemente repasando lo que decíamos la semana pasada, la distinción entre congregación e iglesia. Congregación es el conjunto de personas que ahora estamos reunidos aquí, que vienen en el segundo turno, hoy algunos no pueden venir, esa es la congregación. Pero dentro de esta congregación, imagínate que tuviéramos unas tijeras, que Dios tiene en sus manos unas tijeras, quiere extraer de esa cartulina quién es su iglesia. La iglesia que está siendo ese ejemplo conforme la esposa de Cristo. Y decíamos que era como que todos tenemos unas lucecitas y algunas están apagadas y otras encendidas. Comenzaría a recortar diciendo, no es mi iglesia aquellos que no me han reconocido como Salvador, que no reconocen que Jesús murió en la cruz por él, que no tienen a Jesús como su Señor, como su primera opción, que no tienen la seguridad de que van al cielo. Y entonces en ese recorte quedaría extraída esa parte, porque a Dios le gustan los límites y pone delimitación en las cosas. Y diría, no, mi esposa no es la congregación, mi esposa son los que me han reconocido. Pero luego, después de mirarlo, volvería a meter tijera y haría de nuevo otro recorte. Y diría, pero ¿quién está ejerciendo como mi esposa? Aquel cristiano, como decía, que va a una iglesia, luego deja de venir, cuando le está preocupado vuelve a venir a ver si recibe una palabra y de pronto pues visita otra iglesia y va de aquí para allá o ya se hace su iglesia en su casa. No está siendo el ejemplo de la iglesia de Cristo. Y entonces entra un punto que es fundamental, que es ese compromiso. Y Jesús metería otra vez la tijera y recortaría y diría, no, los que forman esa iglesia, comparando como un noviazgo, uno puede visitar esta iglesia a ver si encaja con lo que está buscando de parte de Dios, el otro visitar, y estás como de novios, estás probando. Pero en el momento que te casas, y es tu iglesia, pasa a ser esposo, esposa, y entonces hay una forma física, la forma física de la esposa de Cristo es la iglesia local comprometida con la visión, las vigas, con la inspiración con Dios, con la generosidad, con la asistencia, con la santidad, y van formando la iglesia. El otro día hablaba con una persona que comentaba de hace muchos años, pues estaba en otra iglesia y bueno, y era la persona comprometida con su familia, pues a ofrendar, a llevarlo todo, y luego pues hacían asamblea general de cualquier tema y decían, vamos a cambiar el suelo, y venía gente que ni conocía, o jovencitos que ni ofrendaban, o lo que fuera, y todos levantando la mano, sí, cambiamos el suelo. Y luego igual no vuelven a venir, pero eso no tiene sentido ni orden delante de Dios. Y nosotros cuando estamos aquí, cuando estamos predicando, que son 3 predicaciones como muy de madurez cristiana, no estamos hablando del Evangelio, pero de madurez cristiana, y cuando tocamos estos temas y reforzamos esta idea, es porque tenemos el deseo, como decía finalmente Paul Washer, los pastores daremos cuenta de cada una de las personas que se han sentido comprometidas con la visión, con la iglesia, etc. Y queremos hacer crecer a cada individuo
para seguir creciendo en la plenitud de Cristo y alcanzarla. Y para ello, como un padre a unos hijos, no puedes decirlo, vale, está bien que veas esos dibujos, 3 horas, no importa, y luego YouTube, mira lo que quieras. No, tienes que poner límites. Y de la misma manera tienes que ser muy claro con lo que dice la palabra de Dios. Y vuelvo a redundar, si estás mal en el concepto de iglesia, confundido, la tomas de cualquier manera, piensas que como hay más amigos en otra congregación, quizás Dios te llama a la otra congregación, eso es falso y es satánico, no es de Dios. Porque Dios te ha dado una familia, te ha dado una familia, te ha hecho casarte, te ha hecho unirte. Y tienes un compromiso. A veces las cosas no van como esperas. Quizás tenías un deseo en servir en tal área y quizás no se da la oportunidad, pero Dios no deja de trabajar el corazón. Y yo estoy profundamente agradecido. No es una expresión de frustración para nada. Creo que tenemos una iglesia joven, dinámica, activa, comprometida con el Señor, comprometida en general con la congregación, y estoy encantado, pero tengo que extender las redes para que todos entiendan que no todos estamos formando, todos los de la congregación estamos formando parte de la iglesia de Cristo que Dios tiene. Cuando uno se casa, entra en la familia, y hoy, pues, brevemente quería hablar de este punto, de la familia. Cuando tú entras, te casas, cuando entras a la familia empiezas a tener esos apellidos. Alicia se casó conmigo, nuestro hijo tiene nuestros apellidos, empiezas a crear cosas que tienen tus apellidos. Es decir, cuando tú caminas, cuando yo camino, cuando andamos en compromiso, nos va a reportar pertenencia a una realidad, a una familia. El que dice, no, es que no me quiero comprometer, al final está desprotegido, fuera de la pertenencia, está solo aislado. Pero Dios no hizo la iglesia, sino que la hizo como comunidad. Y quédate con esta frase, el compromiso, cierto es que conlleva a responsabilidades. El compromiso, sin duda, lleva a responsabilidades, pero también otorga privilegios. El compromiso te lleva a responsabilidades incómodas. Firmé un contrato de trabajo, tengo que ser puntual, me han dicho de ir con corbata, no salgo hasta las 8, no puedo usar el móvil. Hay una serie de cosas incómodas cuando firmas un compromiso, cuando tomas un compromiso. Cuando empiezas a ir con tu pareja, a mí me pasó con mi esposa, que habían algunos, no sé, yo era un joven de 20 y tantos años y yo tenía mi polo que me gustaba de rayas. ¿Qué más da que hubiera un agujerito aquí? ¿Qué más da? Pero era mi polo de rayas de hacía 5 años. Pero cuando mi novia por entonces, pues decía, este agujerito, ¿pero dónde vas con esto? Quítatelo, pero es que es muy chulo y mira cómo me queda. Y ya sabiendo que no le gustaba, vale, ya me lo cambio. Y basura. Y es así. Entras en una línea de compromisos incómodos, pero los privilegios son maravillosos. ¿Qué decir del novio? Es que me cuesta casarme y el compromiso. Y sí es cierto que cuando uno se casa, pues te comprometiste con el lavavajillas. Te comprometiste con la fregona, te toca, en mi casa los platos pasan por mí. Y bueno, hay incomodidades, pero ¿y el privilegio de despertarte teniendo al otro lado de la almohada la persona con la que tú quieres pasar tu vida? ¿No es maravilloso? ¿No valió la pena fregar 4 platos y 4 cosas más por poder disfrutar de esa realidad? Realmente, entrar en la familia de Cristo, entrar en esa realidad,
es entrar en el gran sueño de Dios. Dios desde el cielo profundamente soñó un conjunto de personas que le adoraran fielmente. Y que no solo fuera algo de Dios te amo, como dice Santiago, es imposible amar a Dios y aborrecer al hermano. Es decir, que también vive esa realidad en comunidad, en iglesia. Jesús pagó con su sangre para que nosotros pudiéramos entrar ahí. Y ahí sí que paramos el reloj. Si tú ahora en este momento no eres capaz en tu fuero interno, en tu corazón, de decir, y hay que me escuchas desde tu casa, de decir, estoy convencido de que me iré al cielo con Jesús. Jesús murió por mí en la cruz, me perdona de todo pecado cuando hay un arrepentimiento fiel. Dios es mi proveedor. Si tú no estás convencido de esa realidad, habla después con uno de nosotros, entrega tu corazón ahora a Jesús. Dile, Jesús, incluso ahora desde el pensamiento, yo te quiero conocer. Hazme revelar si iré al cielo. Algunos lo tenéis más difícil, los que han vivido toda la vida a nivel de iglesia, que no han visto la diferencia entre casi ser cristiano o no serlo. Y parece que ser cristiano es estar en un buen rollo de comunidad y escuchar las cosas de Dios, que parece que son buenos consejos. Pero Dios te llama a algo drástico, algo dramático, que es un nacimiento espiritual en tu vida. Que tú puedes decir, la semana pasada yo no tenía esta experiencia con Dios que me hablaba, que fluía, que me sentía amado, que me da dirección, y ahora veo la dirección de Dios que me habla, me enseña y me dirige. Somos una familia en Él cuando le reconocemos. Y Dios nos lleva a experimentar el cómo se desarrolla una familia cuando nos comprometemos con una iglesia local. La familia es algo maravilloso. Y os voy a contar algo personal. Mi familia, mi infancia, yo no puedo hablar de ningún trauma, de ninguna queja, de ningún tipo de abuso, falta, nada. Fue una infancia maravillosa. Fue una juventud con las cosas de juventud, que a veces tienes problemas de identidad y estas cosas, pero a nivel de contexto familiar, maravilloso. Nosotros no venimos de una familia cristiana. Yo me fui haciendo ateo solo, digamos, ¿no? Hasta que Jesús vino a mi encuentro con 27 años. Pero mis padres, mi hermano y yo éramos un núcleo familiar maravilloso, maravilloso. La familia es algo precioso. Recuerdo cumpleaños, con tus 10 años ahí, recuerdo regalos, recuerdo navidades con regalos envueltos enormes. Mi padre diciendo, no lo toquéis, que son cristales, que eran unos juguetes, un escalestre, una bicicleta y cosas así. Y era para que no... O sea, muchísimo amor que destilaba y era maravilloso. Pero sucedió que cuando yo tenía 22 años, mi hermano tenía 27, ya había pasado muchas cosas, mi hermano ya se había casado, él había tenido años atrás un accidente y acabó muriendo. La muerte de mi hermano fue, imagínate, dramática para mi madre, para mi padre. Mi padre todavía le habla del tema y llora, y sin hablarle a veces también se le caen las lágrimas. Y hablo de algo que pasó en los años 90, ¿no? Y fue tremendamente duro y drástico. De pronto, toda tu imagen de pasado se rompe. El mal no fue suficientemente destructor con ello, sino que al año siguiente mis padres se divorciaron. Parece que luego las estadísticas dicen que
que un alto porcentaje, algo así como un 75% de los matrimonios que perdieron un hijo, pues acaban así. Y no sé por qué se divorciaron. El no saber llevar ese dolor, no lo sé. Pero de pronto yo me encontré con 22, con 23, con 24 años, solo en un piso con mi madre y nadie más. Y yo no creía en Dios, pero ese sentimiento de no tener familia era horrible. Era horrible. Tenía mis amigos, pero ¿sabéis cómo son los amigos? Son súper fuertes ahora y quizás luego en medio año ya has perdido hasta su teléfono, se mudó, has cambiado de trabajo y ya no tienes la pista, quedas un día y hablas de cosas pero ves que ya estás en otra línea. Y los amigos son maravillosos y hay algunos que mantengo de hace muchísimos años. Pero ese vínculo de familia no lo tenía. Y primos súper lejanos viviendo en otras ciudades, en Bélgica como sabéis, y tal. Pero yo en Barcelona estaba solo con mi madre. Y un día conocí a Jesús, y Jesús vino a mi vida. Y de pronto, mi prima me dijo algo en Bélgica que a mí me dolió mucho. Cuando yo todavía era ateo, por unos días, ella me dijo, ¿sabes? Estamos en una iglesia, Jesús nos habla, y amo muchísimo a la gente de la iglesia. Y es casi más fuerte que una familia. Tengo una relación tan fuerte y a mí me ofendió. Porque mi prima, que tenía en Bélgica, de los pocos familiares que tenía, me soltó eso, como diciendo, tú eres menos que la relación. O así lo entendí yo. Cuando yo conocí a Jesús, de pronto se abre el cielo, Dios viene a mi vida, me siento completo, siento un amor profundo que rompe todo argumento de mentira y de ateísmo. Y de pronto conecto aquí en Barcelona con una iglesia, me integro, me comprometo. Y de pronto un día, creo que en Juventud para Cristo, predicando, paré un momento y digo, yo perdí un hermano, pero Dios me ha dado a todos vosotros. Y ahora puedo decir lo mismo, yo perdí un hermano, pero Dios me ha dado a todos vosotros. Es tan maravillosa, fundamental la familia de la fe. Por eso digo que el que hay problemas de iglesia, hay un sufrimiento radical en su alma. Algo tremendo. Y cuando uno está funcionando en su iglesia, otros problemas pueden haber, pero se viven diferente. Doy gracias al Señor de que esta prueba de COVID que hemos vivido durante unos meses, hemos visto una iglesia viva llamando a hermanos. Mi madre dijeron, ya me llama y no sé ni cómo se llaman. Y 4 o 5 personas. Y mi mamá que está mayor y cómo habéis cuidado de ella y cómo hemos cuidado de otras personas y cómo los grupos de conexión han seguido funcionando, cómo hemos ayudado a familias que estaban al borde de la pobreza con bolsas y formas de comida, incluso con regalitos extras para que pudieran disfrutar con honra en este tiempo. Personas que han caído en ERTE, que se les ha ofrecido hasta un sueldo para poder superar esto. Realmente la iglesia es el gran sueño de Dios funcionando. Y amo a mi familia y tengo familia en diferentes puntos, en Andalucía, en Bélgica, pero es muy diferente cuando creen en Dios, que tienen una esperanza y vibra contigo, y cuando no cree que la esperanza es que un día le conozcan. Y hay un texto que te quería leer, son 6 versículos, lo he dividido en 2 pantallas para que se vean un poquito mejor, que es como Pablo habla a la iglesia en Éfeso. Y le dice, él mismo, Jesús, como es su sueño, él la construye. Y dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, que en el vídeo decían ancianos, pastores, presbíteros, es la misma palabra, por tanto pastores y maestros. ¿Pero para qué? O sea, esto ya nos está hablando de iglesia. Iglesia no son 3 personas en una casa. Porque en 3 personas en una casa no puede haber profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles. Es cuando una iglesia es cuando
puedes tener el número mínimo para crear esta reacción de elementos. Pero, ¿cuál es la función de la Iglesia? La función de la Iglesia es perfeccionarte, es perfeccionarme, es hacerte mejor, más parecido, es plancharte la arruga del vestido de la esposa de Cristo. Dice, perfeccionar a los santos, es decir, los que han reconocido a Jesús, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿A qué tenemos que llegar todos? ¿A qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa plenitud que nosotros, unos a otros, vosotros me ayudáis a crecer, yo os ayudo a crecer, nos ayudamos a crecer hacia esa plenitud. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes. Y ya lo digo, personas que se montan su propia doctrina, personas que dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero yo lo creo de esta otra manera. Qué bueno es tener un grupo de conexión que cuando tú expresas te pueden decir, pero ¿has pensado esto? ¿Es correcto? ¿Oramos por ese temor que tienes? ¿Es bueno que estés obsesionado por este tema? ¿Quieres que oremos? De pronto nos ayuda a no ser niños fluctuantes. Y el niño es maravilloso. El niño tiene alegría, tiene espontaneidad, es crédulo, se cree las cosas. Pero ¿qué es lo que le cuesta tener a un niño? Compromiso. El niño es niño, fluctuante. Hoy te dice, bueno, mi hijo es espectacular, ¿no? Te dice, papá, te quiero mucho. Pero luego le dices algo que no, oye, helado hoy no, porque ya has comido mucho chocolate y tal. Pues ya no jugaré nunca, jamás contigo. Y digo, vale, ¿sabes? O sea, de pronto el compromiso de que me quiere mucho ya se olvidó. Ahora ya nunca más en la vida jugará conmigo. Digo, bueno, pues hasta que tú quieras. Luego al rato ya se le olvida. Compromiso. Y dice, no queremos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En una época, y lo siento mucho, sobre todo por los jóvenes, que hay un bombardeo en Internet, youtubers, iglesias, mensajes, textos, libros. Ahora vas a una librería y todo el mundo escribe. Y realmente hay tanta mentira también escondida ahí. Tantos mensajes, como dice Juan, dice, habrán falsos profetas y falsos maestros, que a veces nos ayudan a, bueno, como este me interesa lo que dice, lo cojo. Y por eso es tan bueno tener una directriz clara. Dice, tened cuidado todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, la familia de la fe te está protegiendo de caer en error o de ir de aquí para allá sin ninguna raíz, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Casi todos los miembros de la Iglesia están sirviendo en algo, ayudándose con amor. Hay personas que habréis oído que también hay esta nueva línea de sexo, que son como asexuales y otros que son como autosexuales. Dice, yo me quedo en casa, me pongo un vídeo, me monto mi película y tengo mi relación. Pero ¿sabes que eso es satánico y es mentira? Porque el amor siempre es compartido. Porque el sexo tiene sentido cuando hay un dar y un recibir. Por eso es tan destructivo todo autocomplacencia sexual individual. De la misma manera a nivel de iglesia. Cuando habla de amor, es que yo amo mucho.
pero a ese hermano mejor distancia, me voy allí, me cambio de iglesia porque no quiero ser piedra tropiezo. Precisamente el amor se muestra cuando sigues en las duras, en las maduras. ¿Cómo? Esa relación de familia. ¿Acaso no hay problemas dentro de las familias? Yo hablo un divorcio y yo tengo mi relación con mi padre, mi relación con mi madre, pero no le preguntes a uno del otro. Pero eso es así. Pero uno sigue respondiendo en amor y en relación en esa familia. Fíjate la importancia de buscar esa unidad. Decir, es que no entiendo esto que ha hecho el hermano. Oye, le invito a un café, vamos a hablar, te lo explico. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste eso? Porque yo me sentí de esta manera. Vamos a ayudarnos a guardar la unidad entre nosotros. Porque ese es un amor real. Porque un amor real a veces pasa por la puerta pequeña del imaginarium, ¿no? Aquella chiquitita que dice, bueno, es más estrecha, pero si pasa mi hijo, yo voy detrás. Por amor, a veces pasas por puertas estrechas. A veces hasta tienes que pedir perdón si le molestó a la otra persona cuando tú ves muy claro, pero dices, oye, lo siento si algo te ha ofendido. Jesús no lo hizo. Estando en su trono de gloria, vino y se despojó a sí mismo siendo igual a Dios. El otro día me llamó Rocío y dijo, por la noche he tenido, me he despertado, no podía dormir, Dios me habló muy fuertemente de diferentes textos y de la importancia del amor en la iglesia. Y yo le devolví el mensaje diciendo, justos estás diciendo los textos que tenía apuntados para el domingo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ya puedes ser un majestuoso en un instrumento musical, predicando, haciendo lo que fuera, a nivel de técnica, Pero el amor, 1 Corintios 13, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así, finalizo simplemente diciendo que en el cielo no habrá ni ciencia, ni esperanza porque ya estaremos con Jesús, ni fe de lo que no vemos porque ya le veremos. Realmente el amor es lo que rompe todo. En la definición de Dios no dice Dios es fe, ni Dios es esperanza, ni Dios es ciencia. Dice Dios es amor, es su naturaleza real. Y cuando hablamos de amor, hablamos de un amor que es sufrido, no un amor de tengo un sentimiento que lo amo, pero ahí te quedas. Sino es, oye, voy a acompañarte, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar, esto vamos a arreglarlo, ¿qué puedo hacer por ti? Como decía al final Paul Washer, el amor por la persona más difícil de tu congregación, ahí, ese es mi compromiso. Y me ha encantado dejar ese, porque se dedica a pastores, y algunos de vosotros, pues un día igual sois pastores, o bien también el cómo nos tenemos que cuidar unos a otros. Y Juan, el evangelista, más que el evangelista, el apóstol, quería decir, ese hombre que acompañó a Jesús, que ponía su cabeza sobre el pecho de Jesús, que él mismo dice, a mí Jesús me llamaba el amado, el cual, estando Jesús en la cruz, le dijo a Juan, cuida de mi madre carnal, de María. Él escribe muchos párrafos sobre el amor. Y investigando te encuentras una palabra en griego que es alelón. ¿Puedes pronunciar alelón? No es canelón, no es macarrón, alelón. Muy bien, lo habéis hecho perfecto. Y alelón, ¿sabéis qué significa? Los unos a los otros.
Y cuando hablamos de amor, que queda como muy arriba y muy bonito, hablemos ahora de cómo se muestra el amor, los unos a los otros. Y fíjate que hay 59 veces que aparece la palabra alelón en el Nuevo Testamento, el más cortito. Estén en paz los unos con los otros, lavarse los pies los unos con los otros, que se amen los unos a los otros. Conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Así somos reconocidos, no por las grandes, producciones que hacemos, sino por el amor que tenemos unos por otros. Acéptense unos a otros, salúdense unos a otros, tengan el mismo cuidado unos por otros, sírvanse unos a otros, bien amables, soportándoos unos a otros, sométanse. Cuando a mí me dicen el matrimonio, el varón es cabeza, no sé qué, digo, ella se somete a mí, mi esposa, y yo me someto a ella, por amor. Y miramos qué dice Jesús en nuestra relación. Dejen de mentirse, muy interesante esto, deje de mentirse, ¿cómo te va? Bien, bueno, bien. Y luego, o criticando, o murmurando, dejen de mentirse los unos a los otros, enséñense los unos a otros. Esto que estás diciendo no es bíblico. Confórtense, aliéntense, anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a otros, sean hospitalarios los unos con los otros, confiesen sus pecados los unos con los otros. Y una cosa que me maravilla de esta congregación es que las personas que nos visitan, algunos por un tiempo, algunos porque van de paso, otros porque están buscando iglesia y están buscando que Dios le dice, pero a mí me gusta luego preguntar, ¿cómo te has sentido? Y dice, he visto, lo primero que me ha impactado de esta congregación, el amor que he sentido. Hemos podido estar en un local, en otro, pero siempre de donde han salido han dicho, hay un amor especial en esta congregación y yo quiero que vaya más y que seamos iglesia. ¿Vamos, iglesia? Pues gracias, Señor, por este tiempo y por tu iglesia. Nos comprometemos, queremos ir a más, Señor, y queremos disfrutar y llevar a cabo el amor de unos por otros. Amén. Amén.